Bueno, continuamos con su programa Fundamento Católico en esta tarde especial, hablando así un poco de María y esta importantísima fiesta. Vamos a dejar sentado de una vez que en noviembre 1 de 1950, en la presencia de 40 cardenales, 580 obispos, el Papa Pío XII proclama solemnemente: declaramos y definimos, y aquí viene el punto del programa, declaramos y definimos que la Inmaculada Virgen María, acabada el curso de su vida terrenal. En este punto me gustaría que ustedes buscaran el dogma o lo bajaran o lo leyeran para que analizáramos esto, es decir, acabado, acabada el curso de su vida terrenal. Fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Entonces, el dogma, porque Fleyer dice, María estuvo en el sepulcro, en un sepulcro, la enterraron en una tumba, una cosa de esa. Es decir, tenemos muchas historias, historias que publica y que se predica también, con algunas historias de algunos libros apócrifos, es decir, libros que no están en el canon de los 73 libros de la Biblia, que son libros inspirados, por Dios, inspirados por nuestro Señor Jesús, por Dios. Entonces, son libros que nos dan historias de María, de Jesús, muchas historias. Pero algunas de esas historias no concuerdan con la doctrina católica. De hecho, esos libros no es que sean malos, sino que hay que leerlos, diría el padre Antonio Larroca, en clave mariológica. Es una palabra que uno cuando estudia con él, pues aprende cositas así de todos, ¿verdad? En clave mariológica. O también, como dicen algunos otros padres, en clave cristológica. Es decir, hay que leerlo y sacar el extracto de lo que nos sirve. De esos libros apócrifos, que no es que sean malos, salen los nombres de Joaquín y Ana, es decir, no es que sean malos, pero si hay historias o cuentos que extrañan un poco, chocan con la doctrina, entonces hay que leerlos con cuidado, ¿ves? Entonces es donde vamos. Entonces, ¿qué es lo que nos han dicho? Y todavía, yo ahí lo posteé en una publicación en Instagram, de una página mundial, que hablaba entonces de que la Virgen fue llevada al sepulcro, y entonces que había una historia de yo no sé quién, que se decía entonces que fue llevada, y entonces que Cristo vino, volvió Cristo, y entonces habló con San Pedro o con los apóstoles, donde han puesto a mi madre, algo así. Entonces, que estuvo en el sepulcro, entonces que después salió del sepulcro. Entonces, en la historia esa no concuerda con esto. Acabada el curso de su vida terrenal, fue asunta. Claro, el dogma no dice si yo lo entiendo como inmediatamente. Es lo que yo lo entiendo. Léanlo con calma y ustedes, y pregúntenle a sus sacerdotes, ¿no? Tarea, ¿verdad? Ah, padre, mire, ese Edgar me puso a pensar. Cuando María, se durmió, realmente eso, visto desde el punto de vista científico, es muerte. Lo que pasa es que nosotros decirle que la Virgen murió, escandalizamos, porque ella no murió. Entonces hay esas dos tendencias, es decir, María no murió, María sí murió y resucitó. Igual que Jesús. Jesús murió y resucitó. Y ella, para seguir los pasos de su hijo, murió y resucitó. También es válido decir, María no murió, sino que se durmió y subió al cielo. También es válido, no digamos que no es válido. ¿Por qué? Porque el dogma no lo dice. Como el dogma no lo establece, entonces podemos tener opiniones. Pero si buscamos la parte científica o antropológica, y algunas citas que vamos a bíblica, veremos que para poder
resucitar, que es la promesa de Cristo, hay que pasar por la muerte. Pero evidentemente que en el caso de María no lo podemos ver como la muerte que nosotros conocemos. Que si enfermos, que si yo no sé qué, que si un accidente, que nada para allí, para acá, que un carro, que no sé, o se cayó de un sitio. No, no, no. ¿Por qué? Porque caemos en el en el tercer dogma. Ella es inmaculada. Entonces, al ser inmaculada, ella no tiene pecado original. Y de paso no tuvo nunca ningún pecado. Si no tuvo el original y no tuvo nunca ningún pecado, al no tener el original, ella no tiene aquello que después de que el hombre, Adán y Eva pecaron, entonces Dios dijo, por haber pecado, entonces van a morir. Y entonces no a sufrir, pero sí se le va a hacer difícil la cosa. Pues. Y perdimos los dones preternaturales. Entonces María no sufrió eso. No, porque ella no tenía pecado original. Al no tener pecado original, entonces no tuvo esas consecuencias del pecado original. Y una de las consecuencias del pecado original es eso, que si el cáncer, que si la enfermedad, que si la ira, que si las cosas malas, pues. Sí, esas no las creó Dios. Dios no crea lo malo. Entonces la Virgencita, ¿será que estuvo en un sepulcro? O inmediatamente se durmió. Es más, si ustedes también buscan en los Instagram de ustedes, no sé si tienen esa página, que hay dos tradiciones que dicen que la casa de María, donde murió María, está en Éfeso. Y es una historia muy bonita. ¿Por qué? Bueno, porque Juan 19:25 dice que Jesús le dijo, ahí está tu madre, y él se la llevó por su casa. Y él vivía en Éfeso. Está muy bien, está bien pensado de que ella murió allí, o se durmió, no hay ningún problema. Pero el otro inconveniente es que hay otra tradición que también dice que no, que fue en Jerusalén, y ahí entonces levantaron que si una iglesia, que si no sé qué, que si aquello, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace uno? ¿Cómo hace uno? Pero es que, al fin y al cabo, si fue en Éfeso o fue en otra parte de Jerusalén, pues primero era cerca, ¿no? Y segundo, creo que no es ¿cómo es? El asunto completo. Lo importante es que María subió a María la llevaron al cielo. Eso sí es lo importante. ¿Por qué? Porque en el momento que ella, persona humana, ¿sí? Ella no es de la Santísima Trinidad, ok. Ella, persona humana, asciende al cielo, me garantiza a mí, persona humana, a ti, persona humana, que también podemos ir al cielo. Inaugura, de alguna manera, ¿sí? La subida de una persona humana al cielo como promesa de lo que Cristo nos dijo, que nos va a esperar allá al cielo, que tiene muchas habitaciones y que será la resurrección de los muertos, que la decimos todos los domingos en el credo, ¿no? Así, ¿verdad? Si lo decimos en el credo, lo estamos profesando como fe. Creo en la resurrección de los muertos. Creo que va a venir Cristo. Creo que se llevará a los muertos y entonces los que murieron en Cristo irán a la vida eterna en el cielo. Los que no murieron en Cristo y se condenaron van a la vida eterna en el infierno. Esa es la doctrina católica. Entonces, con María tenemos que tener muchísimo cuidado al tocar estos temas, más por la radio evidentemente, sino que irlo llevando así como que poco a poco, explicando un poco, que ustedes piensen conmigo, que ustedes lo analicen, que ustedes lo anoten y que ustedes vayan viendo y no quedarnos con lo primero que nos dicen, sino que, padre, mire cómo es esto, catequista, ¿qué piensas tú? Diácono, ¿qué piensas tú? O fulano, ¿qué piensas tú? Yo pienso esto, yo leo esto. Pueden preguntar allá a la asociación de fieles al servicio de María Corredentora, ¿cómo es esto? ¿Se murió? ¿No se murió? Pero allá también le pueden decir, cualquier párroco también le puede decir, cualquier seminarista. Entonces, este es un tema que para nosotros tiene que ser vital. ¿Por qué? Porque llevamos muchos choques, hay grupos cristianos que entonces nos atacan mucho por allí. Y yo tengo que estar preparado para poder dar razones de fe, que dice Pedro. Entonces,
Declaramos y definimos que la Inmaculada Virgen María, dice, acabada el curso de su vida terrenal, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Al no tener ningún pecado y al no estar sujeta a la corrupción del sepulcro, María fue elevada al cielo en gloria. ¿Qué es la corrupción del sepulcro? Ya regresamos con su programa Fundamentos Católicos.